Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza esta tarde para escuchar la primera conferencia del ciclo de expresionismo alemán que hemos organizado los meses de enero y de febrero y en concreto esta primera conferencia sobre el varón y los inicios del coleccionismo moderno. Mi nombre es Juan Ángel López, soy conservador del Museo Thyssen-Bornemisza. Como seguidores habituales de las actividades del Museo Thyssen, probablemente la mayoría de ustedes serán buenos conocedores, amplios conocedores de la historia del arte. Pero, ¿qué me dicen ustedes del arte más actual, de las últimas tendencias del arte moderno? Imaginen por un momento que van a Arco, a la feria de Arco, y que tienen que comprar una decena de obras de arte. Allá tienen en Arco, tienen unas 200 galerías, tienen cada galería como unas 20 obras, una veintena de obras, y cada una sin aparente relación entre sí. ¿Por dónde empezarían ustedes? Posiblemente sentirían un nudo en el estómago al intentar decidirse por qué es lo que iban a comprar. Bueno, pues algo parecido es lo que le debió ocurrir al barón Thyssen-Bornemisza, Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, cuando acudió el 3 de mayo de 1961 a la subasta 36 del Stuttgarter Kunstkabinett de Stuttgart, que vemos aquí. Años más tarde, cuando Hans-Heinrich, a quien todos conocían como Heini, tanto dentro y fuera de la familia, recordó sus inicios como coleccionista de arte moderno y todo parecía muy sencillo. Como si su primera obra constituyese ya el primer eslabón hacia la edificación de una colección, una de las colecciones más equilibradas de arte del siglo XX, colecciones privadas, el barón señaló en los años 80, a comienzos de los años 80. Empecé con expresionistas y luego amplié la colección paso a paso. Y también fue a principios de los años 60 cuando compré mi primera obra expresionista alemana. Se trataba de una acuarela de Emil Nolde, de hacia 1931-35, que mostraba una joven pareja, la obra que tenemos aquí, una obra que pertenece a las colecciones Thyssen-Bornemisza y que ahora mismo está en la exposición de expresionismo alemán. Y finalmente, una última cita, el expresionismo alemán fue el punto de partida de mi colección de obras de maestros del siglo XX. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cómo se hizo una idea el barón Thyssen-Bornemisza de qué es lo que debía coleccionar o qué es lo que quería coleccionar del arte del siglo XX o del arte moderno? Y una segunda pregunta, ¿qué es lo que, más allá de lo que nos ha dicho, lo que nos dejó a través de los testimonios, qué es lo que realmente sabemos que compró los primeros años, los primeros 3 años, por ejemplo? Y por último, ¿por qué esa insistencia en el arte expresionista alemán? ¿Por qué se decidió a hacer del expresionismo alemán un poco el origen de su colección de arte moderno? Bien, en los próximos 55 minutos aproximadamente voy a intentar dar respuesta a estas 3 preguntas con la convicción de que la realidad siempre es mucho más compleja que nuestros recuerdos. Y en el caso del barón Thyssen-Bornemisza, o en el caso de la colección Thyssen-Bornemisza, es más necesario que nunca el revisar estos recuerdos porque desde los años 80, como he venido diciendo, se han convertido en la historia con mayúsculas de la colección Thyssen. Pero volvamos a la subasta 36 del Stuttgarter Kunstkabinett del año 61. En ese momento el barón tenía 40 años, acababa de cumplir 40 años, pero no tenía una larga trayectoria como coleccionista de arte moderno. Apenas había coleccionado una cincuentena de obras, había comprado, y en realidad sus compras abarcan sobre todo desde el año 54 hasta el año 61, en el periodo anterior, aunque compró y adquirió algunas obras anteriormente. Este hecho y el que su padre le hubiese, como decía él, lavado la cabeza diciendo que la historia del arte acababa en el siglo XVIII, hizo
que posiblemente el Barón retrasase sus primeras compras de arte moderno hasta el año 61. Pero recordemos un poco la historia del Barón. Vayamos un poco hacia atrás. En el año 47, cuando muere su padre, Heinrich Thyssen-Bornemisza, el Barón hereda al año siguiente 5/8 de la colección. Pero la idea de su padre era que hubiese heredado la colección completa. ¿Qué es lo que hizo el Barón en primer lugar? Pues lo que hizo fue intentar comprar las obras que habían pasado a las colecciones de sus hermanos y que estos las fueron poniendo a la venta. Y este es el caso de su primera adquisición que vemos aquí, el cuadro de Hans Cranach, que lo compró en 1949. Pero la adquisición de estas obras y la puesta a la venta de estas obras de la antigua colección de Thyssen-Bornemisza fue lenta y transcurrió lenta y progresiva y se dilató hasta el año 1995. El Barón fue comprando poco a poco obras de la colección de sus hermanos, pero en el año 54 decidió dar un paso más para involucrarse como coleccionista dentro de la tradición familiar, la tradición de su padre. Y este segundo paso que da es adquirir esta tercera obra, la tercera obra que adquiere, esta Anunciación del Greco en el año 54, que es una obra adquirida, como digo, 7 años antes del año 61 y una obra que ya no tenía que ver con las obras que había comprado su padre y que habían pasado a las colecciones de sus hermanos. Bien, que en los años siguientes el Barón siguió comprando obras. Esta obra está adquirida en el año 54, es la única que adquiere en el año 54. En el año 55 adquirió 6 obras, en el año 56 adquirió 16 obras, pero a partir de entonces, y este es un dato que no se ha tenido muy en cuenta, creo, hasta ahora, el número de obras decae progresivamente. En 1957 adquiere solamente 10 obras, en 1958 adquiere 7, en 1959 5 y en 1960 solamente adquiere 3 obras. ¿A qué se debió este descenso en el número de obras adquiridas por el Barón? Bueno, aunque es difícil decir una causa única, uno de los factores que pudo contribuir, según el testimonio de aquellos más allegados al Barón, en concreto su tercera esposa, Fiona Campbell Walker, fue que uno de sus amigos, el armador griego Stavros Niarchos, que vemos aquí a la derecha, adquirió en febrero del año 57 58 obras impresionistas y posimpresionistas de la colección de Edward G. Robinson, que vemos a la izquierda. Edward G. Robinson con un cuadro de su colección, Le Père Tanguy, de Van Gogh del año 87. Según Fiona, esta adquisición por parte de un amigo cercano al Barón le hizo cambiar un poco su planteamiento hacia el arte moderno, un arte moderno que, como hemos dicho antes, estaba prescrito dentro de la colección porque su padre no lo consideraba como verdadero arte o verdadero parte de la historia del arte. Por otra parte, he de decir que en estos años la familia Thyssen-Bornemisza, el Barón y la baronesa, y el matrimonio Niarchos tenían una relación muy estrecha o bastante estrecha. Durante los 3 meses aproximadamente al año que los varones pasaban en St. Moritz, en la localidad suiza de St. Moritz, aquí vemos al Barón a la entrada de su casa, de su residencia de Villa Alcyon, en St. Moritz, solían coincidir con Stavros Niarchos, cuya casa, Villa Marguns, la vemos aquí. Las dos estaban en el barrio de Subreta de St. Moritz y además coincidían, la jet set de la época solía coincidir habitualmente durante los meses de invierno en el Hotel Palace de St. Moritz, donde tenemos algunas fotos en las que está tanto el Barón con su hijo como Stavros Niarchos con su mujer. Un segundo inciso que quiero hacer es que en el segundo lustro de los años 50 se produce también otro factor importante, que es el cambio de gusto del coleccionismo internacional.
Me refiero en concreto, hasta entonces el coleccionismo internacional estaba protagonizado mayormente por subastas de arte antiguo que estaban llevadas a cabo por la Casa Christie's de Londres, pero en la segunda década de los años 50 la Casa Sotheby's, que se había dedicado tradicionalmente a la venta de libros, empezó a hacer una serie de subastas de arte impresionista y postimpresionista que alcanzaron gran éxito y gran renombre. En concreto, algunas de ellas son la subasta Weinberg del año 57, en la que vemos aquí un cuadro, Los jóvenes bañistas, del año 88, de Gauguin, y la subasta Goldsmith en el año 58, también en Sotheby's, Londres, y aquí vemos el cuadro Muchacho con chaleco rojo de 1888-1890 de Cézanne, que está ahora mismo en la National Gallery de Washington. En cierto modo podríamos pensar, o mi idea es que el Varón en ese momento, a partir del año 57, empezó a verse un poco como un coleccionista algo anticuado respecto a los gustos de la época y a los gustos de sus amigos coleccionistas, y también con una colección que él no llegaba a sentir como suya. De hecho, tenemos testimonios de que a través de algunos documentos, que él, cuando alude a la colección Thyssen-Bornemisza, a la colección Slot-Rojon, como se llamaba entonces, la llama la colección de mi padre, no la colección mía. Esto va a suceder hasta comienzos de los años 60. Ahora bien, ¿cómo hacerse una idea de qué obras podía coleccionar de arte contemporáneo o de arte moderno, digamos, a partir de los siglos XIX, XX y sobre todo del siglo XX? En nuestro caso, lo que haríamos sería recurrir a Internet, posiblemente. En el caso de Varón, obviamente, no existía Internet. Tampoco el Varón contaba con una biblioteca cercana que le pudiese servir, porque la biblioteca que tenía en Villa Favorita, que la había creado su padre, era una biblioteca sobre todo de libros de arte clásico. Y nuestra impresión es que, lo que hemos un poco averiguado a través de los documentos, es que posiblemente el Varón se fue aprendiendo, fue haciéndose una idea del arte moderno a través de sus amigos coleccionistas, por una parte, y, en segundo lugar, a través del ejemplo de museos de arte contemporáneo, o de museos de arte moderno y contemporáneo, como veremos más adelante el Museo Folkwang de Essen. En otoño del año 59, Stavros Niarchos invitó a los varones a un crucero a través del Egeo de una semana en su goleta Creole, que vemos aquí a la izquierda, uno de los barcos más impresionantes de la época. Y bueno, vemos a Niarchos pilotando el timón, y vemos también a la derecha, las obras, algunas de las obras que ya habíamos visto antes, Le Père Tanguy y Jinetes en la playa, 1902, de Degas, que estaban en el propio barco, que estaban decorando el propio barco. Bien, en ese crucero que hicieron tanto el matrimonio Niarchos como el matrimonio Thyssen-Bornemisza, no estaban solos. También el matrimonio Niarchos invitó a otros dos matrimonios, al matrimonio de Peggy y David Rockefeller, por un lado, y al matrimonio de Jack y Drew Hines. Y según el testimonio de Rockefeller, todos ellos descubrieron que tenían una cosa en común, y era su pasión por el arte, o su afición, su amor por el arte. Bien, de los dos matrimonios que he citado, bueno, de los tres matrimonios que he citado, aquí tenemos a Jack Hines. Hines tenía Jack y Drew Hines tenían una colección de maestros de finales del siglo XIX, principios del XX o avanzado el XX. Había algunas obras de Picasso, del Picasso temprano, anterior al cubismo, una obra de Morandi y este precioso retrato de Lunia Chekowska de Modigliani en concreto. Pero más importante era la colección de David Rockefeller, que había empezado a coleccionar a finales de los años 40, principios de los 50, y una colección que tenía nombres tan importantes como Corot, Boudin, Fantin-Latour, Manet, Monet, Degas, Signac, Seurat,
Bonnard, Vuillard, Flamand, Matisse, hasta llegar a Hopper, Burchfield, que vemos aquí, este es David Rockefeller en su despacho del Chase Manhattan Bank, y vemos aquí con una acuarela Casas de campo a pleno sol de 1951 de Burchfield. Y también esta obra de Campilli, que había comprado ese mismo año 59 del crucero del que hemos aludido, lo había comprado en marzo en la Galería L'Obelisco de Roma, y de la que posiblemente puede ser que hablasen en el viaje. A partir después de ese crucero, algunos meses después, a mediados de mayo de 1960, el matrimonio Niarchos y el matrimonio Rockefeller viajaron en el jet privado de Niarchos desde París hasta Lugano, y desde allá se trasladaron a Stuttgart y visitaron la exposición previa a la subasta 35 del Stuttgarter Kunstkabinett de Roman Norbert Ketterer. Y en esta ocasión, como no asistieron directamente a la subasta, lo que hicieron es hacer ofertas sobre algunos de los lotes, y cuenta Rockefeller que después, cuando volvió él a Nueva York, se enteró de que era el propietario de algunas obras, que son en concreto las que vemos aquí. Obras de Feininger, obras de Gross, obras sobre papel en la mayor parte, una acuarela sobre arpillera también de Klee, una acuarela de Nolde y una acuarela de Flamand, y este pequeño grupo escultura de la escultora alemana Käthe Kollwitz. Sabemos, por otra parte, que a partir de este año 60, Rockefeller siguió coleccionando, pero durante los comienzos de los años 60, las obras que coleccionó fueron más tradicionales, fueron obras fundamentalmente de Bonnard, que era uno de sus pintores favoritos, Matisse, Pissarro, pero creemos que la idea, que barajamos es que la asistencia por parte del matrimonio Niarchos y Rockefeller a la subasta 35 del Stuttgarter Kunstkabinett en mayo del año 60 un poco puso al barón sobre aviso de cuáles eran los coleccionistas, cuáles eran las casas de subastas en concreto, dónde tenía que dirigirse para adquirir arte moderno y más concretamente arte expresionista alemán, como el que vemos aquí, obras de Feininger, obras de Gross, obras de Nolde, etc. En el caso del matrimonio Niarchos es más difícil saber lo que existía en su colección a partir del año 60. Sabemos que en el año 57 adquirió la colección de Edward G. Robinson, también de impresionistas y posimpresionistas. Aquí tenemos un boceto de Jean Avril bailando del año 1893 de Toulouse-Lautrec, pero también había coleccionado obras. Esta es una Piedad del Greco del año 1587-1597 que había comprado en 1955, un poco haciendo homenaje a otro griego ilustre como podía ser él mismo. Hasta ahora no sabíamos más de lo que habían coleccionado, del matrimonio Niarchos. Sabíamos que habían realizado algunas exposiciones en Estados Unidos, en Londres. Hicieron en el año 58 una exposición en la Kunsthaus de Zúrich de su colección, una exposición cuyo catálogo, uno de los catálogos, uno de los ejemplares, está en la biblioteca del museo, y es un catálogo que lo poseyó el barón, con lo cual posiblemente visitó esa exposición de la Kunsthaus de Zúrich. Pero recientemente hemos sabido, gracias a la correspondencia entre Fiona y Guillermo Solana, que Fiona y Eugenia Libanos en el año 1962, previamente a la subasta número 37 del Stuttgarter Kunstkabinett, estuvieron revisando el catálogo de la subasta y se pusieron de acuerdo para ver qué lotes de subasta le interesaba a cada uno de los matrimonios. Y como resultado de aquel estudio,
el matrimonio Niarcos a través de Fiona, no fue ni el matrimonio Niarcos ni fue el barón Thyssen a las subastas, fue Fiona. Fiona compró las obras para el barón, para el matrimonio Thyssen-Bornemisza, y también compró estas obras de Willy Baumeister, de Max Herr, de Paul Klee, de Nolde y de Mark Tobey para ella y para su esposo. Unas obras que, bueno, en cierto modo se relacionan con obras que veremos más adelante, pero ya vemos aquí también una coincidencia que es importante, y es esta obra del año 30, Pareja, que tiene mucho que ver con la obra que había comprado el barón y la baronesa en la subasta del año anterior, la subasta número 36, en 1961. Esta es una obra del año 30, la de El barón es una obra hacia 1930-1935. En todo caso, parece como que hubiese cierta, casi como competencia entre ellos a la hora de adquirir obras. Otro caso de coleccionista que me interesa mostrarles es el de Raunar Moltza, un armador también noruego, amigo del barón, de los varones, y aquí vemos que está sentado junto a los varones en la subasta número 36 del Stuttgarter Kunstkabinett. Aquí tenemos a Raunar Moltza y a su mujer, y se sentaron juntos en la misma fila, pero originalmente por el plano de los asientos de la subasta, tal como lo había diseñado, lo había previsto Ketterer, como vemos aquí, estaban en principio sentados un matrimonio detrás del otro. Se pusieron de acuerdo para sentarse uno al lado del otro. Eran también, como digo, tenían cierta cercanía entre ellos, cierta amistad. Bueno, Raunar Moltza tenía una colección muy importante, una colección moderna que iba desde obras de Renoir de 1875 hasta obras abstractas de la década de los 50 y con artistas tan importantes como Gauguin, Cézanne, Braque, Picasso, Kandinsky, Legier, Miró, etc. Pero me parece importante señalar que según los catálogos de subasta, los catálogos de las exposiciones que hizo de su colección, hizo una exposición en la Kunsthaus de Zúrich en el año 57, a la que posiblemente la vio el barón, aunque no lo sabemos seguro. Hizo otra en la National Gallery, en la Tate Gallery, perdón, de Londres, en el año 58. Según el catálogo de esta última exposición en concreto, casi el 60% de las obras de su colección eran obras posteriores a 1945. En concreto vemos aquí algunas de ellas, obras de Bazin, de Bissière, de Corneille, de Dubuffet, de Jean Lemoal, de Nicolas de Staël, de Soulas, de Raoul Ubach, de Jacques Villon, de Zoran Music. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunas de estas obras que fueron reproducidas en el catálogo de la exposición de la Tate. También hemos sabido recientemente otra información que es interesante, y es que en la subasta 36 de 1961 del Stuttgarter Kunstkabinett, que veíamos antes a los varones sentados al lado del matrimonio Moltza, el matrimonio Moltza puso a la venta en esa subasta 13 obras que iban de artistas como Kandinsky, como Bernard Buffet, como Picasso, como Max Herz, que vemos aquí. Estas son algunas de las obras que estaban en la subasta. Max Herz, Jean Lemoal, Mario Sironi, Soulages, Raoul Ubach y Jacques Villon. Bien, ahora me gustaría volver. Hemos dicho que a mediados de mayo el matrimonio Niarcos y Rockefeller pasó por Lugano, camino de Stuttgart, para ver la exposición previa a la subasta 35 del Stuttgarter Kunstkabinett. Pues apenas una semana después, el 27 de mayo de 1960, abrió las puertas el nuevo Museo Folkwang renovado, un edificio del arquitecto Horst Loy, y
que estaba, el Museo Folguandese está situado, no es un museo cualquiera para la historia que estamos contando, está situado en el centro de la región del Ruhr, de donde era originaria la familia Thyssen, donde el barón tenía todavía algunas de sus empresas o alguna de sus, por ejemplo, una de las minas más importantes, la mina de Walsum, y donde el barón entre enero y marzo de ese mismo año, de 1960, había expuesto 110 obras de su colección en el mismo museo. Con motivo de la inauguración del nuevo edificio que vemos aquí, se hizo una exposición de 50 obras maestras de arte moderno, de colecciones privadas y de museos, y también se mostraron por primera vez juntas, desde hacía mucho tiempo, toda la colección permanente del museo que abarcaba siglo XIX y siglo XX. Y se editó un catálogo de la colección que tenía 22 obras reproducidas en color y 109 en blanco y negro. Entre las obras que había en la colección, que pertenecían al Museo Folkwang-Essen, encontramos obras de Haeckel, obras de Feininger, como vemos aquí, Gelmeroda, una localidad cercana a Weimar, donde pintó algunas de sus obras más importantes. Esta obra también de Kirchner, El faro de Fehmarn, que fue comprada por el Museo Folkwang a través del Stuttgarter Kunstkabinet en el año 59, como he señalado aquí, y una obra de Macke, de August Macke, Mujer con sombrero frente a una sombrerería. También tenía obras de Pestein, como vemos aquí, obras de Nolde y obras de Schmidt-Rottluff. Pero, y este dato es importante señalar, también en la colección del Museo Folkwang, a través de su director, había adquirido obras abstractas de los años 50. En concreto, ven aquí la fecha de las adquisiciones, el año 57, 58, 57, 58, obras de Manessier, obra de Poliakov, esta composición naranja con círculo azul, obras de Gustave Sengier y obras de Vieira da Silva. ¿Cómo eran de cercanas las relaciones del barón Thyssen o de los barones con el Museo Folkwang? Bien, aparte de la exposición que he dicho de 110 obras de la colección Thyssen-Bornemisza que se desarrolló entre enero y marzo en el Museo Folkwang, sabemos que en la subasta número 36 del Stuttgarter Kunstkabinet, aparte de los barones y aparte del matrimonio Moltschau, había otros coleccionistas y directores de museos, y entre los directores de museos estaba Heinz Kuhn, que era el director del Museo Folkwang. Lo sabemos por las inscripciones de los asientos. Pues bien, parece ser que tras la adquisición por parte de los barones de la acuarela de Nolde, La joven pareja, que fue récord de precio, con 39.000 marcos alemanes, el precio final de remate, muy por encima de lo que era lo habitual en las acuarelas de la época, Heinz Kuhn se acercó posiblemente al barón y le propuso que visitase el Museo Folkwang y que él le podría enseñar la colección de obras de Nolde del presidente del Folkwang Museumsverein, de la Asociación del Museo Folkwang, Ernst Henka, que tenía una colección bastante grande de obras de Nolde, como digo. En la documentación que se conserva hay una carta del 8 de mayo, algunos días después, 5 días después, en la que el barón contesta al director del Museo Folkwang diciéndole que estará encantado, que le agradece su invitación, que estará encantado en ir al Museo Folkwang en septiembre, que hasta entonces no puede, y que si él está disponible, que se verán entonces. Y el 16 de mayo, el director del Museo Folkwang, Heinz Kuhn, le contesta diciendo: estaré aquí en septiembre y, por supuesto, le enseñaré la colección y ahora, como anticipación, le mando el catálogo de las colecciones del museo. Bien, pues posiblemente el barón no recibió este catálogo este catálogo que tenemos en la biblioteca y que estaba en la biblioteca de Lugano, no dispuso de él hasta, como digo, hasta el día 16 o hasta finales de mayo,
por lo cual después de ir a la subasta 36 del Stuttgarter Kunstkabinett, pero cabe la posibilidad de que el barón y la baronesa hubiesen ido al Museo Folkwang con anterioridad a septiembre del año 61, como le anuncia que va a ir al director del Museo Folkwang. Es una hipótesis, no está confirmada, pero hay un documento que es una minuta de la reunión del Folkwang Museumsverein de enero de 1961 que mandó el presidente de la Folkwang Museumsverein, Ernst Henke, la mandó al barón, donde hacía alusión a las últimas compras y hacía alusión a las últimas exposiciones. Bien, con lo que les he mostrado, creo que haber evidenciado cómo el barón se pudo hacer una composición del lugar de qué es lo que le interesaba coleccionar. Bien a través del ejemplo de coleccionistas amigos suyos, como puede ser el caso de Niarchos, como el caso Rockefeller, de Raunar Moltza, o bien a través de museos como el Museo Folkwang. De hecho, no sería una manera extraña a la familia Thyssen de iniciarse en el coleccionismo, porque ya su padre, Heinrich Thyssen-Bornemisza, había hecho lo propio antes del año 30 con la colección de la Alte Pinakothek de Múnich, que fue un poco el ejemplo que siguió para forjar o para hacer sus compras. Pero volvamos al año 61. Ahora le toca al barón. ¿Y qué es lo que compró el barón los primeros años como coleccionista de arte moderno? Para referirme a lo que compró estos primeros años, lo que voy a hacer es basarme en un documento poco conocido, que es un listado de pinturas con información de la localización que realizaron los conservadores o los secretarios del barón, con fecha del 1 de enero de 1964, y en el que aparecen unos sublistados de obras que pertenecían a la colección, aparte de información de dónde estaban. En este listado en concreto tenemos 334 obras de maestros antiguos, 11 obras de maestros del siglo XIX y 51 obras de maestros modernos, artistas del siglo XX. Lo primero que nos sorprende de este listado, donde vemos claramente qué es lo que compró, como digo, es que el número de obras expresionistas alemanas no era tan alto como en principio podríamos creer. No era de las 51 obras, solamente 18 eran obras expresionistas alemanas. Voy a ir comentando un poco cuáles eran. Estas 18 obras, como digo, constituyen aproximadamente el 35%. Esto es un poco más de un tercio de la colección en ese momento de obras modernas. Tenemos entre ellas estas 6 obras que se adquirieron a través de subastas del Stuttgarter Kunstkabinett, de la subasta 36 y 37, del pintor alemán Karl Hofer, una obra adquirida en el año 62 y que todavía está en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Es de las pocas obras que no está en la exposición de expresionismo alemán, de las que componían la colección y que todavía perviven. Luego algunas obras que son muy conocidas nuestras, como puede ser el caso de la obra de Itten, que está en el museo, obviamente, el caso de Joven Pareja, que hemos visto ya, que pertenece a las colecciones Thyssen-Bornemisza, que fue adquirida en el año 61 en la subasta 36. Esta obra que fue adquirida en la subasta 37, Barco de vapor en alta mar, Hamburgo, una obra que ahora mismo, que tras pasar a la colección, mejor dicho, de Fiona, ahora sigue en su posesión y que tampoco está en la exposición de expresionismo alemán. Y luego otras 2 obras de Pestein, una obra adquirida en el año 61 y ahora en el museo, y otra obra adquirida en el año 62 y que está en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Aparte de estas 6 obras, había estas otras 6 que voy a comentar brevemente,
porque algunas más tienen un interés especial. Encontramos Casas Rojas con Molino de Viento, hacia 1923, de Pestein, una obra que el Barón adquirió en las subastas el Lempert de Colonia en junio del año 61 y que sorprendentemente, tras 3 meses, le escribió a Ketterer que quería venderla, que la quería poner a la venta. Luego hablaré por qué posiblemente lo hizo. Es una obra que se puso a la venta efectivamente en la subasta 37 del Stuttgarter Kunstkabinet, pero no se vendió y en el año 64, tal como figura en el listado, todavía estaba en posesión de los barones y fue vendida en Sotheby's Park Berner en Nueva York en diciembre del 65. La segunda obra, Niña, de Jawlensky, es una obra que los barones adquirieron en julio del año 61 en la Galería Memburg-Coré de Ascona, de la ciudad de Ascona, cercana a Lugano, donde vivía parte de la familia Thyssen. Una obra que estuvo decorando la casa de Villa Alcyon de San Moritz y que ya en el año 81 no pertenecía a la colección Thyssen-Bornemisza. No sabemos en qué fecha determinada, pero por el catálogo razonado de Jawlensky sabemos que con anterioridad a esa fecha, del 81, pasó a la Fundación Friedart de Ámsterdam. La tercera obra es Paseo a 3 de Macke, una obra adquirida en la Galería Anne Abels de Colonia en el año 62. Y luego tenemos, que pertenece a las colecciones Thyssen-Bornemisza, el Bodegón Condado, esta acuarela que fue adquirida en la Galería de Arts Anciens et Modernes de Schaan, en Liechtenstein, que está ahora mismo en el museo, y estas dos obras que fueron adquiridas en la galería que abrió Roman Norbert Ketterer en Campione de Italia, cerca de Lugano, en el año 62, y fueron adquiridas en concreto hacia finales del 63, coincidiendo con una exposición que hizo, la primera exposición que hizo Ketterer de su nueva galería. Las dos pertenecen a las colecciones Thyssen-Bornemisza y están en la exposición de expresionismo alemán. Aparte de ellas, hay este conjunto de 6 obras, importantísimo conjunto de 6 obras, que el Barón adquirió en el año 61 a través de Ketterer, que pertenecían a la colección particular de Ketterer y que en solo un año Ketterer se las vendió. Luego aludiré un poco más a este hecho. Bueno, vemos la obra de Haeckel, que está en la colección Carmen Thyssen, las obras de Kirchner, que están en el museo. Esta obra que la adquirió en diciembre del 61 y que más tarde la devolvió a Ketterer en el año 64, posiblemente, con motivo del divorcio del barón y de la baronesa, y que en el año 65, desde el año 65 hasta el año 69, apareció en 3 exposiciones de la galería de Roman Norbert Ketterer, Moderne Kunst. Y bueno, estas dos últimas obras, adquiridas en el año 61, todas ellas, esta de Pestein, que está en la colección de la baronesa, Carmen Thyssen, y la obra de Smith-Rottluff. Bien, me quería detener un momento en esta obra que he comentado antes. ¿Por qué el barón, tras haber adquirido esta obra en junio del año 61, la entregó o avisó ya a Ketterer en septiembre de que quería ponerla a la venta? Bueno, pues mi hipótesis es que la puso a la venta, como haría posteriormente, y esto va a ser una constante dentro de la trayectoria coleccionista del Barón, una de los logros mayores desde mi punto de vista, porque Ketterer le ofreció una obra mejor del mismo artista. Esta es una obra de 1923, tardía, hacia 1923, y esta obra, esta importantísima obra de 1910, en esas fechas se la ofreció Ketterer para que la comprase el Barón. Y lo mismo sucede con la obra Camino a Staffel, que es una obra de 1920, una obra tardía de Kirchner, que la entregó a la galería de Ketterer en el año 64. Como digo,
que coincide en fechas con la compra también de la colección de Ketterer de esta obra más temprana y más importante, Mina de Arcilla. Pero además vemos que hay algunas coincidencias con obras que hemos visto anteriormente, obras de otras colecciones. Por ejemplo, la obra Barco de vapor en alta mar coincide, tiene cercanía a una acuarela que ya habíamos visto que había comprado Rockefeller en el año 60 en la subasta 35, el puerto de Hamburgo. También ocurre lo mismo con el río mágico de Feininger del año 37 respecto a Gelmeroda número 9 de 1926, que formaba parte de la colección del Museo Folkwang de Essen. Y todavía más cercanas eran las obras de Paseo A3 de Macke, adquirida en la Galería Anne Abels en el año 62, como he dicho, y esta obra, Mujer con sombrilla frente a una sombrerería, de la colección del Museo Folkwang, como he dicho antes. Bueno, aparte de estas obras expresionistas, un segundo grupo de obras que poseía el Barón y a las que me voy a referir ahora se puede englobar dentro de lo que denominamos la abstracción de posguerra. En concreto, serían aproximadamente unas 15 obras, de ellas he traído imagen de unas 11, 12 obras. Este segundo grupo, ya digo que es un poco menor, y en este segundo grupo hay obras, todas estas fueron adquiridas en subastas del Stuttgarter Kunstkabinett, en las subastas 36 y 37. Vemos Paisaje metafísico de Baumeister, Ciudad de Francis Bott. Francis Bott era un pintor cercano a la familia Ketterer y en concreto es la primera obra estrictamente cronológica, o sea, siendo estrictos cronológicamente, la primera obra de arte moderno que adquirieron los varones, dado que las subastas del Stuttgarter Kunstkabinett iban por orden alfabético y este autor era un autor de la letra B. El caso de Baumeister es de la subasta siguiente, de la subasta 37. La tercera obra es un Manessier, composición azul y roja de 1949, que está en la colección Carmen Thyssen. La obra de Francis Bott ya no estaba en la colección en el año 81, por lo que sabemos por un listado que confeccionó Simon de Pury, el conservador de la colección. La obra de Baumeister se vendió en el 2002 a través de Sotheby's Londres. Y luego vemos dos obras de Gustave Sengier, en concreto Los amantes y la playa, de 1954, y Provenza, Mañana, Sol y Arena, de 1959. Y esta obra, también adquirida en la subasta del año 61, Las piedras, de 1951, de Helena Vieira da Silva. Esta obra tiene también hay un dato que es interesante. Esta obra salió con precio de subasta de 30.000 marcos alemanes, más del doble del precio de subasta que de salida de una obra que tenemos ahora en el Museo Thyssen, una obra famosa, que es El verano en Niden de Pestein, que hemos visto anteriormente. Y por último, con lo cual quiere decir que era un autor que era muy valorado en la época. Y por último tenemos esta obra de Poliakov, que he dejado en último lugar, porque es una obra que ya no estaba en el listado del año 64, pero que sí que lo compraron los varones en la subasta de 1961, la subasta 36, pero se la entregaron, igual que la obra de Pestein, Casas Rojas con Molino de Viento, se la entregaron a Ketterer para que la pusiese en venta en la subasta 37, y efectivamente se vendió. Además de estas obras, los varones compraron otras obras que vemos aquí a través de casas de subasta o a través de galerías. Y un caso distinto, ahora me voy a referir a él. En concreto tenemos esta obra de Nicolas de Staël del año 48, comprada en Sotheby's en el año 62, esta obra comprada en la Galería Nathan de Zúrich, comprada en 1961, el Marrón y Plata de Polo, comprado en 1963 en la Galería Toninelli Arte Moderna de Milán,
Y me voy a referir un momento, antes que esta obra, la de Sugimata, me voy a referir a esta obra de Vieira da Silva, muy contemporánea, del año 61, adquirida en la Galería Knoedler el mismo año 61, en diciembre del 61, Knoedler de Nueva York. Y esta obra, que no he dicho nada sobre ella, del japonés Tadashi Sugimata, una obra sorprendente comprada por el Barón en la 31ª Bienal de Venecia del año 62. El Barón compró 2 obras, la otra no he podido encontrar reproducción, es una obra de un italiano, Giuseppe Armone, pero esta sí que viene en el catálogo, la he podido reproducir. En la Bienal de Venecia del 62 el Barón prestó una obra de Sidoni, que veremos más adelante, y se interesó por estas 2 obras y las compró. También quería aludir un momento a esta obra, Marrón y Plata, de Pollock, que es una obra que siempre nos ha parecido muy avanzada dentro de los gustos del Barón, avanzada respecto a las otras obras de expresionismo abstracto que compró el Barón en años ya posteriores, a finales de los años 60, principios de los 70. Sin embargo, sabemos que desde mayo del año 61, cuando va a la subasta 36 del Stuttgart Kunstcabinet, ya la Galería Marlborough de Londres le ofrece 3 obras de Pollock. El Barón no comprará ninguna, pero sí comprará en Toninelli Arte Moderna en Milán el año 63 esta obra. Una obra que no tenía sentido o que se anticipaba demasiado vista en el contexto de la colección tal como la conocíamos antes, pero que si ahora la ponemos en el contexto de las obras, de este grupo de obras de arte abstracto de los años 50, sí que tiene sentido que la adquiriese. Y bien, de este grupo de obras también vemos coincidencias notables. Por ejemplo, esta obra de Baumeister del año 55, Paisaje metafísico, con esta obra del 53 de Baumeister, Moby Dick 3, que había sido adquirida por Niarchos en la misma subasta. Las 2 salieron en la misma subasta, en la subasta 37. En este caso es todavía más significativo. Aquí vemos tarde de verano en el estuario del Somme, del año 47, de Manessier, de la colección Raunar Moltza, la obra que compraron los Barones, composición azul y roja, y Corona de Espinas, del año 51, perteneciente al Folkwang Museum, que pudieron tal vez haber visto los Barones. Pero no solo eso, sino tenemos el caso de Polyakov, Polyakov que estaba en la colección del Museo Folkwang y del año 53, y del 55 que compró el Barón, que compraron los Barones en la primera subasta, la subasta 36, y obras de un artista que ahora no es muy conocido, que ha sido eclipsado, digamos, por la historia del arte, que es Gustave Sengier, Los amantes y la playa, del año 54, y esta composición, Marea alta mañana, del Museo Folkwang de Essen, del año 56. Bien, aparte hay 2 obras más. El Paisaje mediterráneo, comprado en la Galería Nazan de Zúrich, que se relaciona, del año 53, que se relaciona con este paisaje de Martigues del año 54, de la colección Raunar Moltza, y este cuadro Villa Gris, de 1956, de Vieira da Silva, de la colección del Museo Folkwang, que también se relaciona con Callejón, 1961, de Vieira da Silva, de los Barones. Pasando a un tercer grupo de obras que adquirieron los Barones, tenemos obras pertenecientes a la figuración italiana de posguerra. Encontramos obras de Campigli, obras de Marino Marini, estas 2, de Music y de Mario Sironi. Esta obra, como se habrán dado cuenta, es la misma obra que puso a la venta Raunar Moltza, que pasó esa misma subasta, la subasta 36 de 1961, pasó de la colección de Raunar Moltza a la colección de los Barones. Estas 2, tanto esa obra como todas ellas menos esta obra de Marino Marini, el malabarista, fueron adquiridas en las subastas 36 y 37 del Stuttgart Kunstcabinet,
la de Campigli y la de Sironi ya no estaban en la colección en el año 81. Esta obra a la que me voy a referir ahora se puso a la venta en el 2000 y esta ha sido vendida en el 2002. Y esta obra de Zoran Music que sigue en la colección Thyssen-Bornemisza. Respecto a esta obra de Marino Marini, Fiona nos ha dejado también un testimonio, en concreto en la correspondencia con Guillermo Solana, en la que comentaba cómo la adquirieron conjuntamente el año 62-63. Decía Fiona: arrastré a un Heini muy reacio a su estudio, al estudio de Marino Marini, porque quería comprar una estatua de bronce de jinete caído para el jardín. Heini, todavía en los primeros días de su etapa como coleccionista contemporáneo, se negó a comprar nada. Dirigiéndome a la puerta, después de una visita tranquila y maravillosa con Marino, le dije a Heini que no podíamos irnos con las manos vacías, y él contestó que eligiese un cuadro. Como había algunos apoyados contra la pared cerca de la puerta de entrada, elegí uno. Este cuadro pasó, tras el divorcio, pasó a formar parte de la colección de Fiona Thyssen. Y aquí también en este grupo de obras que he aludido, también encontramos una coincidencia entre la obra de Campigli de 1956, El vestido adornado, con la escalinata Santa Trinità del Monte que había adquirido, del año 54, que había adquirido Rockefeller y que vimos anteriormente. Y por último hay un conjunto, un poco como un cajón desastre, de otras 6 obras que adquirieron los varones, que están en la lista del año 64, que son en concreto este Campo de trigo de Renoir, que fue adquirida en Marlborough en 1961 y está ahora en la colección de la baronesa Carmen Thyssen, el cuadro de La barca azul de Monet, que fue adquirida en Sotheby's en 1962 y que tras el divorcio de los varones pasó a la colección de Fiona. Este cuadro de un artista futurista italiano, Roberto Iras Baldessari, del año 20. Este otro de un pintor fovista, más o menos matisiano, alemán. Y esta acuarela de un pintor, Csaba Fua, un pintor alemán activo en Mannheim. Y por último, este cuadro que conocen todos ustedes, que es Árbol solitario, árboles conyugales, de Max Herr, que está ahora mismo en el Museo Thyssen-Bornemisza. También en este caso, no me voy a detener mucho más, pero en este caso un cuadro como el de Max Herr, que se adelanta a las compras de arte surrealista, que son fundamentalmente compras a partir del año 67 por parte del varón. Anteriormente habíamos pensado que quizá lo había comprado por ser un artista alemán, pero vemos que también tiene relación con otros cuadros que ya hemos visto anteriormente, como La canción de la rana de 1955, creo recordar, de Max Herr, y La parole et au corbeau de la colección Raunar Moltza. Bien, como vemos, no solamente el varón compró obras de expresionismo alemán, compró también otros movimientos, otros artistas, como puede ser la figuración de entreguerras, italiana de entreguerras, o la abstracción de los años 50, perdón, la figuración de posguerra o la abstracción de los años 50 y los últimos cuadros que hemos visto. Y no nos debería sorprender, en cierto modo, porque ya hemos visto que también en el caso de las colecciones de Raunar Moltza había ejemplos de arte muy moderno, muy contemporáneo, o en la colección del Museo Folkwang de Essen también lo veíamos. Ahora bien, pasando ya a la última pregunta y ya acercándome hacia el final, ¿por qué el varón privilegió finalmente el expresionismo alemán? Creo que hay 4 factores que influyeron. El primero fueron determinantes, tal vez. El primero fueron los gustos del varón. Como hemos visto, el varón
no siguió los gustos de coleccionistas de la época que estaban más enfocados hacia la pintura impresionista y posimpresionista, como en el caso de sus amigos Rockefeller y Niarchos. En ese sentido, su apuesta por el arte del siglo XX fue bastante audaz respecto a ellos. Pero también, desde mi punto de vista, el Barón se sentía sentimentalmente más cercano al arte expresionista alemán que a los movimientos como la abstracción de los años 50 o la figuración italiana de posguerra. Cabe una hipótesis que me he hecho, y es si los cuadros que vemos aquí que decoraban Villa Favorita, las estancias privadas de Villa Favorita, en los que había cuadros fundamentalmente figurativos y muchos de ellos expresionistas alemanes, eran cercanos a los gustos del Barón, y sin embargo los cuadros que decoraban Villa Alcyon de San Moritz, que son estos, por lo que sabemos del listado, que son más modernos de fecha y algunos resueltamente abstractos, correspondían más a los gustos de Fiona. En todo caso, bueno, he de decir que tras el divorcio de los Barones, Fiona se quedó con la casa de San Moritz, no se quedó con, creo que ninguno de estos cuadros en concreto, pero se quedó con otros. Pero a partir del divorcio, que es de julio del año 64, el papel tan importante que Fiona había jugado en las primeras adquisiciones del Barón, por ejemplo, acudiendo ella sola a la subasta número 37 del Stuttgarter Kunstkabinet de 1962, pasó a segundo plano. Y son más bien los gustos del Barón los que, posiblemente centrados en el expresionismo alemán, los que fueron los protagonistas de las compras posteriores. Un segundo factor que se ha mencionado a menudo es el de la persecución de los artistas expresionistas alemanes por parte del nazismo. El propio Barón, bueno, es algo que está en la literatura de la época, tal vez en la literatura a lo mejor un poco posterior, y que el Barón tal vez se sintió especialmente cercano a esta reivindicación de los artistas expresionistas alemanes contrarios al nazismo o perseguidos por el nazismo, porque también él quería distanciarse del pasado de vinculación con el nazismo de su tío Fritz, hasta el año 39. El propio Barón dejó en uno de sus comentarios, en el año 83, decía: al principio sabía poco sobre la pintura expresionista alemana y comencé a estudiar y leer sobre el tema. El hecho de que estos artistas hubieran sido oprimidos por el régimen nacionalsocialista y que su arte hubiera sido etiquetado oficialmente como degenerado fue para mí un incentivo añadido para coleccionarlo. Bien, pienso que fue un incentivo añadido, como dijo el Barón, pero no fue una motivación original. Yo he leído algunos de la mayoría de los catálogos que existieron en Villa Favorita, en la biblioteca de Villa Favorita, en torno a los años 1961 y anteriores, publicados anteriores, hasta el año 63, y en ninguno de ellos, que alude a Die Brücke, he encontrado referencias que sí que las hubo, por ejemplo, en la Bienal de la Documenta de Kassel del año 55, pero no en los catálogos que disponía el Barón. Y tampoco cuando el Barón, posiblemente con Ketterer, en el año 64 redactó un prólogo para un proyecto de exposición de expresionistas alemanes, aludió a este asunto. Creo que es una motivación, como digo, que fue posterior y que fue importante, pero no que fue una motivación inicial. Tercer factor, que es más coyuntural tal vez, es que las propias tendencias de la abstracción de la posguerra y de la figuración italiana de posguerra fueron perdiendo importancia con el paso de los años para la historiografía, y el propio Barón, que leía a menudo literatura artística y que también recibía constantes peticiones de obras para exposiciones, se debió dar cuenta de que las obras más importantes de estas que había coleccionado inicialmente eran las de expresionismo alemán. También hay otro factor, hay otra idea, otro hecho vinculado a esto,
que les vengo diciendo, y es que el Barón periódicamente hacía revaluaciones o evaluaciones de su colección, distinguiendo entre obras excelentes, buenas, medias y mediocres. Y las obras que eran mediocres las sacaba a subasta para conseguir en su lugar obras más importantes. Y eso pudo hacer que al final algunas obras de estas desaparecieran. Sin embargo, si nos ponemos a contar las obras que el Barón vendió hasta el año 81, vemos que, que no pertenecen al expresionismo alemán, no son más que 11 de las que había referido anteriormente, las vemos todas aquí, ordenadas por fecha, frente a 12 obras que sí que estaban en 1981 todavía en la colección. Aparte de la obra impresionista de Renoir, pues tenemos la de Rudolf Levy, tenemos la de Max Herr, que está en el museo, la que está en el museo también de Nicolas de Staël, Manessier, en la colección de la baronesa, Zoran Music, que está todavía en las colecciones Thyssen-Bornemisza, el Polo, que está en el museo, Marino Marini, que fue subastado en el año 2002, Nicolas de Staël, que está en el museo, y Vieira da Silva, que todavía está en las colecciones Thyssen-Bornemisza, y estas dos obras que también fueron subastadas en el año 2002. Pero yo creo que hay un tercer factor que es muy importante, un cuarto factor que a mí me parece fundamental, y es la amistad del Barón con Roman Norbert Ketterer. El hecho de que apenas 10 días después de que el Barón comprase sus primeras obras en la subasta número 36 del Stuttgart Kunstkabinet a comienzos de mayo de 1961, Ketterer inaugurase una exposición en la Kunsthaus de Zúrich, una exposición que era la última etapa de una serie de exposiciones de su colección, una colección de arte expresionista alemán de 160 obras, constituía la exposición. El hecho, como venía diciendo, de que apenas 10 días después Ketterer le invitase a los varones a ver la exposición en Zúrich y les propusiese la venta ya de estos dos cuadros, fue fundamental, fue un golpe de suerte absoluto para la colección, para el futuro de la colección del Barón. Y más todavía teniendo en cuenta que no solamente le vendió ese primer año de 1961 estos dos cuadros, sino que le vendió otros 4 obras maestras del expresionismo alemán. Aquí tenemos en concreto, ordenadas por fecha, todas las obras, las 9 obras de la colección personal de Ketterer que vendió al Barón. Algunas las hemos visto, otras las vendió, está en 1964 y estas dos posteriormente. Obras de Haeckel también, que están en el museo, y de Smith-Rottluff. Yo creo que Ketterer, como decía, que era una persona que era albacea de Kirchner, albacea testamental de Kirchner, y que poseía una colección tan importante, que le fuese su mentor e incluso que le vendiese estas primeras 6 obras, creo que fue, como digo, determinante. Y de hecho, en el año 64 se observa cómo el Barón ya va a tener más confianza y va a ser más seguro de la valía de su colección de expresionismo alemán. En concreto, estas son las obras, las 15 obras que el Barón seleccionó, posiblemente junto a Ketterer, para hacer una exposición en Villa Favorita, un conjunto estupendo, que al final una exposición que creemos no se llegó a realizar, donde vemos casi todas las obras de las 18 que habíamos señalado. Con posterioridad, ese mismo año de 1964, recibió peticiones para prestar obras suyas de la colección expresionista a exposiciones internacionales tan importantes como el expresionismo en el Palacio Sforza de Florencia o en la Tate Gallery de Londres, en la exposición Painters of the Brücke. Y cuando en mayo de 1964 el Barón colaboró o prestó algunas de sus obras para la exposición Obras Maestras de Colecciones Suizas en el Palais de Beaulieu de Lausanne, las obras que prestó, que vemos aquí, son mayoritariamente obras del expresionismo alemán. Aparte de las que hemos visto, tenemos aquí una escultura que no estaba en el listado,
una de las pocas esculturas modernas que compró inicialmente, caballo elevándose sobre un obstáculo de Degas entre 1865 y 1885. Y en septiembre del 64, ya cuando recabó en la galería de Norman Ketterer, de Roman Norbert Ketterer, perdón, en Campione d'Italia, pudo escribir en el libro de visita "El expresionismo es una droga, aquí estoy de nuevo". Bien, creo que lo que más importante de lo que desearía un poco que se llevasen en el recuerdo de esta charla, aparte de los datos concretos con los que espero no haberles abrumado demasiado, es que es una visión tridimensional, una visión real, no una visión solamente rectilínea de los inicios del coleccionismo del Barón. Antes conocíamos una visión un poco, digamos, ideal, y ahora conocemos muchos más datos, que algunos los he mostrado aquí, o casi todos los he mostrado aquí, y que demuestran, en cierto modo, lo que les venía contando al principio, de que la realidad es siempre mucho más compleja que nuestros recuerdos. En el caso del Barón Thyssen, los recuerdos, involuntariamente o no, se centraron en el expresionismo alemán, pero como hemos visto, el Barón coleccionó no solo artistas expresionistas, y no una o dos obras, sino muchas otras obras. Y, en cierto modo, no nos puede extrañar, porque para una persona que se estaba iniciando en el coleccionismo de arte moderno, la labor era bastante difícil. Y no es extraño que tuviese al principio no siguiese un camino rectilíneo, como decíamos. Yo no pienso que el Barón hubiese sido una persona especialmente dotada de una intuición fuera de lo normal como coleccionista. Fue una persona muy audaz al separarse de las valoraciones o los juicios de valor que había hecho su padre sobre el arte del siglo XX, también adelantándose a otros coleccionistas como Niarchos y Rockefeller, que se quedaron en arte del impresionismo y posimpresionismo que hemos visto antes. Pero sobre todo lo que pienso es que el Barón fue una persona muy constante y que concibió la colección Thyssen como un organismo vivo que debía mejorar poco a poco progresivamente, que ilustra un poco la idea que dijo Thomas Edison de que la genialidad es un 1% intuición y un 99% transpiración. El Barón perseveró durante años en mejorar su colección. Ya hemos visto que ponía a la venta, que clasificaba su colección en obras excelentes, buenas, medias y mediocres. Ponía a la venta aquellas obras que consideraba que eran más secundarias, y eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de Kirchner, de Camino a Staffel, que hemos visto, que hemos ilustrado, y también en el caso de la Casa Rojas con Molino de Viento de Pestein. Pero también lo hizo con otros autores como Balthus, como Picasso, como Hopper, pero eso ya daría para una nueva conferencia. Muchas gracias. No tienes un micro. Bueno, yo había planeado, soy Guillermo Sembrana, director artístico de este museo, y había planeado, me había comprometido a presentar a Juan Ángel, pero he bajado a I-32 y ya voy a empezar. Entonces, Perdón. lo que quiero decirles es que les agradezco mucho haber estado aquí, a pesar de los innumerables obstáculos que surgen constantemente. No sabemos qué será lo próximo. Les agradezco mucho su disponibilidad. Juan Ángel López Manzanares ha hecho, como es notorio, hemos asistido a la conferencia, un gran esfuerzo que ha sido enormemente productivo. Está sin conectar, ¿no? Pero de todas formas, déjalo. Sí, está conectado. ¿Es para la grabación o no? Hasta un determinado momento, que yo cifraría en torno al último aniversario que celebramos del museo,
habíamos vivido, conocíamos del Barón a través de las tradiciones orales de la casa, a través de lo que Tita, la baronesa, nos contaba, a través de lo que el anterior director artístico, conservador jefe, nos contaba. Y a veces esa proximidad crea una falsa sensación de que uno ya lo sabe todo, precisamente porque estaba muy cercano, porque el Barón falleció en 2002 y había muchas personas que le habían tratado. Pero eso nos ha hecho durante años quizás ser negligentes a la hora de tratar de indagar el pasado del Barón, porque el Barón tenía una vida antes de Tita, el Barón tenía una vida que se remontaba a la posguerra, y los caminos de su coleccionismo no siempre eran lo que parecían, porque en este museo, como es notorio, solo se conserva una parte, la más importante, el núcleo fundamental, pero no toda la colección. Y por el camino se habían perdido muchas cosas. Entonces, ha sido sobre todo desde los últimos 4 o 5 años cuando hemos ido cobrando conciencia de la necesidad de eso. Y sobre todo debemos a Juan Ángel López Manzanares, a Leticia de Cos, que ha colaborado con él, el esfuerzo de los 2 últimos años pensando en la idea de celebrar el centenario de Jaime como es debido, que es una idea de Juan Ángel, por cierto, es una idea que él propuso a la dirección y luego se elevó al patronato, la idea de que teníamos que celebrar como merecía el centenario del fundador de este museo. A partir de ahí se ha puesto en pie una campaña de investigación, de acopio de documentos, que ha incluido la visita a la Fundación Thyssen de Duisburg. Juan Ángel siempre me dice que fueron 2 días, pero se trajeron un enorme repertorio de PDFs, de documentos, que todavía estamos asimilando, y fotografías, y vídeos, y cosas que hemos recuperado de la colección de la baronesa, y con todo eso se ha procesado en un tiempo récord, la verdad, esta inmensa enciclopedia, que a mí me hará falta todavía varias semanas para asimilar mucho de esto, porque quiero decirles que los que hemos trabajado con Juan Ángel en todo esto y hemos seguido este proceso, algunas de las cosas que han visto hoy todavía no las habíamos visto, en buena parte son inéditas, también para el propio equipo del museo. Y hay muchas personas que trabajan en el equipo de conservación del museo que no tienen este nivel de detalle sobre la actividad coleccionista del Barón. Entonces, solo quería ponderar la novedad de esto, el valor que tiene y que, bueno, está bien que se grabe porque tendremos que volver sobre la conferencia para ver los detalles. Yo quiero ver el PowerPoint en detalle para ver muchas de estas cosas. Entonces, muchas gracias de nuevo a Juan Ángel por todo su trabajo y por esta magnífica conferencia y sobre todo a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, si tienen ustedes alguna pregunta o alguna pregunta por parte de que hayan hecho. Sí, parece ser que hay preguntas de alguno de los que han seguido la conferencia a través de online, que han seguido la conferencia online, a través de nuestra página web. Sí. No, si yo tengo mi micro. Ah, ¿tienes tu sí. Como quieras. Está ya... Juan Ángel, ¿me escuchas? Sí. Vale. Hola, Leticia. Muy buenas. Buenas tardes. Preguntan a través del chat si... ¿Ahora? Perdón. Si creéis, tanto Guillermo como tú, que el hecho de la nacionalidad del Barón influyó en que tuviera un mejor conocimiento, ¿no?, del arte realizado en Alemania a lo largo del siglo XX y por eso centró su atención. ¿Me escuchas? Ahora, vuelve a repetirla, por favor. Vale.
Perdona. No, a través del chat pues lanzo una pregunta para ti y para Guillermo también. Si creéis que el hecho de la nacionalidad del varón, entiendo que se refieren a nacionalidad alemana, aunque no la tenía holandesa, pero que bueno, que el arte, que conociera en mayor profundidad el arte hecho en Alemania a lo largo del siglo XX y por eso bueno, se decantase por esta corriente. Bueno, yo creo que debió pesar bastante la vinculación de su familia con Alemania. Él en realidad no tenía nacionalidad holandesa ni tenía nacionalidad alemana, sino tenía nacionalidad húngara, si no me equivoco. Después de la guerra tuvo nacionalidad suiza, efectivamente, a partir del año 47, por ahí. Pero sí que, analizando, por ejemplo, las primeras compras, estas 50 obras que he comentado, que compra entre el año 49, que es la primera, la tercera ya es el año 54, y el año 61, de este conjunto de obras, sí que la mayoría de ellas, por ejemplo, 16 obras, sorprendentemente, pertenecen a la escuela holandesa. Y un número también importante, que ahora no recuerdo, pertenecen a la escuela alemana. Yo creo que sí que él sentía, pese a la historia que había pasado su familia y al alejamiento que llevó a cabo su padre de Alemania en tiempos del nazismo, sí que seguía vinculado a la cuenca del Ruhr y a los orígenes de la familia Thyssen en esa región. Y bueno, ello unido a otra serie de factores, como he dicho en el caso de Ketterer, o la menor importancia con el tiempo de las otras corrientes como la abstracción de posguerra, hizo que él apostase y que siempre recordase el arte expresionista alemán como el origen de su familia, y que él se sintió un poco, esto lo decía Guillermo Solana hace un par de meses, se sintió coleccionista, se sintió con personalidad coleccionista, coleccionando expresionismo alemán, creo yo. Vamos, es también la opinión de Guillermo. Juan Ángel. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Vale, y hay otra pregunta que es que en su deseo de avanzar hay alguien que quisiera saber cuáles fueron las últimas compras del varón, hasta dónde llegó. Bueno, las compras de fecha más tardía de cuadros son de los años del año 82 y del año 86, si no recuerdo mal, cuadros que compró a Lucian Freud, si no estoy confundido. Bueno, él fue, a partir del expresionismo alemán, fue ampliando su colección a otros movimientos de principios de siglo, de las vanguardias. Se interesó por él cuenta que se interesó primero por los expresionistas alemanes más canónicos. Luego también compró obras de Kandinsky, compró obras de Blauer-Reiter, y a partir de Kandinsky se interesó por el arte ruso, pero a la vez estaba comprando también pinturas, como hemos visto, empezó a comprar pinturas surrealistas, constructivistas, de Stil, y posteriormente fue ampliando la colección incluso al expresionismo abstracto, al neodadaísmo, al arte pop, en cierto modo, y haciendo un poco como había hecho su padre ya originalmente, una colección equilibrada y que tenía obras de casi todos los mejores artistas y de sus mejores momentos creativos. Gracias. Una cosa, los últimos cuadros, el último cuadro de la colección del museo, efectivamente, sí. es el retrato el último cuadro por fecha, el retrato de Lucian Freud, pero el varón siguió comprando. Sí. Siguió comprando
se puede entender que hasta su muerte con sí, Tita, con Tita, sí. Entonces, bueno, cualquier cuadro que sea anterior a su fallecimiento en 2002, es difícil a veces determinar quién tuvo más empeño en comprar cierta cosa, si fue Tita la que tenía interés, pero sí, ha habido unas adquisiciones hasta 2002 muy importantes. Luego la Baronesa ha seguido comprando, pero evidentemente no, sí a un buen ritmo, pero no con la misma inversión de dinero, con el mismo gasto que antes, claro. Ha cambiado a partir de 2002 el gasto, la actividad coleccionista de la Baronesa se orienta más a la pintura española, por ejemplo, pero disminuye, claro, las piezas importantes que puede adquirir, que ya no son a lo mejor Monets o Gauguins. Luego también hemos visto, lo comentábamos también con Carlos Surroz, que nos decía, presente aquí, muchas gracias por venir, que el Barón a veces le ofrecieron una obra, por ejemplo, en el año 61 la Galería Marlborough le ofreció una obra de Kandinsky que no la compró en el año 61, pero la compró 10 años después o 12 años después. Incluso con el impresionismo yo creo que él originalmente no era el movimiento, el impresionismo y posimpresionismo, los movimientos por los cuales se sintió más atraído, y de ahí la diferencia con Niarchos y Rockefeller, pero posteriormente sí que fue comprando, y sobre todo en la etapa en la que estaba junto a Carmen Thyssen, a la baronesa Carmen Thyssen, las compras de arte impresionista son muy abundantes. O sea, hay como una revaloración posteriormente de sus planteamientos iniciales. Me gustaría saber, a la inversa, la política de ventas hasta, creo que he entendido que hasta incluso en el año 2002 siguió vendiendo. ¿Puede ser? Bien, sobre la política de ventas tenemos muy poca información. Estamos intentando descubrir cuál fue los patrones, entre otras cosas, qué cuadros vendió, qué cuadros, en qué salas de subasta. Muchos de ellos fueron a través de Sotheby's en Londres, también de Sotheby's en Nueva York. Y bueno, estamos intentando en el proyecto que estamos llevando a cabo ahora también conocer, aparte de las 775 obras que el Barón vendió a España al Reino Español en 1993, qué otras obras había en la colección, qué otras obras perviven en la colección, por una parte, y qué otras obras y qué obras pasaron por la colección y las vendió. Hay un caso que he mencionado, bueno, he mencionado los casos de Kirchner y de Pestein, pero en el caso de Hopper también poseía obras importantes de Hopper, pero finalmente vendió algunas de ellas para comprar La habitación de hotel, una obra de las obras más importantes del autor. O en el caso de Balthus, poseía una obra del año 41, creo recordar, Muchacha sobre un caballo blanco, y se deshizo de ella para comprar la obra del juego de cartas, juego de naipes, que tenemos en la colección. O sea, es una continua mejora. Hay una cosa muy interesante que ha existido con Ángel. Hace unos años me acuerdo que en una mesa sobre coleccionismo en la que estaba también Carlos, no me acuerdo ahora dónde fue, aquí en Madrid, se hablaba, alguien dijo, de los que estaba allí, que los grandes coleccionistas no vendían obra, no se deshacían de obra. Y es una imagen absolutamente acartonada. Los grandes coleccionistas venden obra muchas veces por muy distintas razones, como los pequeños coleccionistas, por razones económicas, a veces fundamentales, por razones de cambio de gusto, por razones de oportunidad, porque de pronto encuentran algo que es realmente una ocasión única y están dispuestos a sacrificar algo. Entonces, está muy bien esa impresión dinámica, fluida, que no, el coleccionista no es un fetiche fijo, no es un perfil de moneda, es una persona viva y que, como todas las personas vivas, va cambiando. Heinig adquiría obra a veces por pasión por una obra, a veces porque pensaba que era un artista que se iba a revalorizar. Y, por ejemplo, la baronesa cuenta siempre que una de las razones por las que hay tanta obra de Maximilien Luz en nuestras colecciones, que no es un artista
Es un artista pues, de esa generación postimpresionista que no ha tenido, está en los manuales de historia del arte, pero no tiene una fortuna especialmente brillante. Era porque Jaime pensaba que estaba infravalorado y que iba a subir. Luego no ha subido significativamente, ¿eh? Fue una apuesta desde ese punto de vista. Pero sí, por ejemplo, los pintores americanos del siglo XIX. Pero los pintores americanos del siglo XIX han sido una apuesta exitosa, ¿no? Yo hace unos años recuerdo que Pérez Simón, bueno, pues se especializó como en pintura victoriana, recordáis, y aquí tuvimos una exposición de pintura victoriana de Pérez Simón, y fue la actual directora de San Diego, Rosana, la que le recomendó esto, porque le hizo el planteamiento siguiente, en un coleccionista ambicioso que tenía mucho dinero que gastar, pero que quería también conseguir lo mejor en algún campo. Le dijo, mira, la pintura victoriana está muy por debajo del precio que va a alcanzar seguro en sus próximos años. No lo hizo con el interés de volver a venderlo luego, sino con la idea de, por una cantidad razonable, hacerse con la mejor colección en un determinado terreno. Y efectivamente, Pérez Simón, coleccionista hispano-mexicano, posee la mejor colección de pintura victoriana fuera del Reino Unido, lo cual es bueno, pues hay que atender al mercado para conocer eso. Y a veces, además, la atención al mercado no tiene un sesgo puramente especulativo, no tiene por qué tener un sesgo especulativo. Puede estar destinado a construir algo que sea en su género una gran colección. Entonces, es muy interesante esa imagen que tendremos que ir completando de también lo que se fue, lo que Jaime donó, lo que Jaime vendió, lo que se vendió para conseguir otra cosa mejor, porque nos da una imagen, un perfil dinámico, en movimiento. Una colección es siempre algo vivo, mientras el coleccionista está vivo, ¿no? Una última pregunta, Juan Ángel, es que si hubo alguna obra que él no pudiera conseguir y sí que lo consiguieran Niarcos o Rockefeller. Si hay algo que le... Que sepa yo, Niarcos y Rockefeller no en concreto, pero sí que el Barón dejó de conseguir algunas obras en las que estaba interesado, muy interesado. En concreto, la más famosa que, bueno, Guillermo lo ha señalado en algunas de sus conferencias, es el cuadro de Homero de Rembrandt, que al final se subastó en Nueva York en noviembre, creo recordar, del año 61, y pujaron por él tres grandes museos, el Cleveland Museum of Art, el Metropolitan, y no recuerdo el tercero, y el Barón, y al final se lo llevó el Metropolitan, con cierto pena para el Barón, que hubiese querido tener esta obra mayor de Rembrandt, pero que también el Barón era consciente de que él no podía llegar hasta unos precios y que no podía luchar con una institución posiblemente como el Metropolitan. También hay de estas subastas, sabemos en la subasta 37 hubo un cuadro de Jaulensky por el que pujó Fiona, no me acuerdo ahora el nombre, y una obra preciosa en torno al año 10, y que se la llevó el conservador del MoMA, del Museum of Modern Art, Peter Sells. Y al principio Guillermo decía, es extraño que un conservador tuviese tanto dinero para hacerse una colección así, pero en realidad él la compró para la colección no de David Rockefeller, sino de Nelson Rockefeller. Y bueno, pues tuvo que decir, vamos, que conformarse con que se la llevase otro. Pero bueno, yo creo que es una parte que le da vida y que le da el encanto a las subastas de arte. Gracias. Vale, pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido y hasta la próxima semana.